Dios le bendiga, queridos y amados hermanos, en este día que el Señor nos ha permitido levantarnos y ver la grandeza de su gloria, ver lo maravilloso que es la creación que nuestro Señor ha hecho. Hoy iniciamos lo que yo he denominado cápsulas de entendimiento. Son pequeños videos con enseñanza, pequeñas enseñanzas para mis hermanos, para edificar el pueblo de Cristo, para edificar a los hermanos. ¿Por qué? Porque lo que he podido notar es que la gran mayoría de cristianos, su gran problema es en el entendimiento. No entienden las Sagradas Escrituras, leen y no entienden. Entonces, si nosotros leemos y no entendemos, entonces vamos a estar edificando en un fundamento incorrecto. Vamos a estar edificando en algo que Dios dijo, pero sin saber la intención con qué se dijo. Algo que los hombres escribieron específicamente para alguien o para un tiempo específico o para el pueblo de Israel, y hoy muchas veces lo tomamos y estableciendo que eso se dijo para nosotros y para este tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. Entonces, las cápsulas de entendimiento van a estar centradas en llevar luz, en llevar un conocimiento al pueblo de Dios para cuando lean las Sagradas Escrituras puedan entender. Y eso fue lo que sucedió con el eunuco y con Felipe, que el eunuco estaba leyendo pero no entendían. Es decir, que leer no te garantiza que tú entiendas. Por eso Felipe le explicó que la Biblia, que lo que él estaba leyendo en ese momento, lo que él estaba leyendo, que no era la Biblia, perdón, lo que él estaba en ese momento leyendo, de quien estaba hablando era de Cristo. Y eso es lo primero. El primer principio que nosotros tenemos que entender, qué es lo que Dios ha querido revelar en las Sagradas Escrituras. Y es simple, es sencillo. Lo que Dios ha querido revelar en las Sagradas Escrituras es al Hijo. Es al Hijo. ¿Por qué? Porque todo el accionar de Dios por medio del Hijo. Es por medio del Hijo y para el Hijo. Bien, entonces ese es el entendimiento, que todos tenemos que verlo desde la perspectiva del Hijo. Y ahí es que está el mayor problema. Que leemos y separamos lo que leemos del Hijo. De ahí es que viene la gran confusión de la gran mayoría de cristianos, de predicadores. Ahí es que está la confusión. Leen y no entienden. Entonces hoy el Señor ha puesto en mi corazón llevar esta cápsula, humildemente llevar esta cápsula para traer entendimiento al pueblo de Dios. Entonces hemos dicho que lo que Dios quería revelar desde el principio es el Hijo. Al Hijo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que iniciar, para tener una buen corte de las Escrituras, una buena interpretación de las Escrituras, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, ver al Génesis antes de la caída y después de la caída. Si dividir el Génesis en dos, antes de que el hombre cayera y después que el hombre cayera. Entonces vamos a ver cuál es el trato de Dios con el hombre antes de caer y cómo es el trato de Dios después que cayó. Entonces, ¿qué sucede? Después de la caída, Dios incorporó lo que se llama el plan de redención, o lo que nosotros llamamos la salvación. Ahora bien, lo que Dios quería, que el hombre se relacionara con él por medio de la obediencia. Si Dios no estableció ningún sacrificio para el hombre, para que el hombre se relacione con él por medio de los sacrificios. Entonces el principio es que el hombre se relaciona con Dios por medio de la obediencia. Y si nos damos cuenta, Dios solamente le dio un mandamiento al hombre que tenía que cumplir. Y este mandamiento era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué sucede? Antes de Dios darle un mandamiento, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque Dios tenía que bendecirlo antes de establecerle lo que él tenía que obedecer. Sí, para que el hombre pudiera obedecer, Dios tenía que bendecirlo. Bendecirlo es hablar bien de él. Entonces Dios habló bien en el mundo espiritual de el hombre que le había creído. Tenía la bendición de Dios para él cumplir el propósito por el cual Dios lo había puesto en la tierra. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre cae, Dios incorpora la salvación o la redención. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta entonces que la salvación es incorporada por consecuencia de la caída. Si la salvación en sí misma no es un fin, en sí misma es un medio de Dios
en el acto de Dios recuperando el hombre. ¿Para qué? Para Dios cumplir el propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que es el plan de salvación, y segundo, lo que es el propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces nosotros, para poder comenzar a interpretar correctamente las Escrituras, tenemos que saber qué es el propósito eterno de Dios en Cristo. Y este propósito es lo que Dios había hecho, lo que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo. De eso se trataba el propósito eterno de Dios en Cristo. Esto se inició en lo eterno. Y todo lo que se hizo por causa de ese propósito. Es más, el hombre se puso en la tierra por causa de ese propósito. Pero si no entendemos cuál es el propósito, no vamos a entender lo que es la salvación. Porque para muchos la salvación es un fin. Pero para Pablo no era un fin. Era el medio de Dios recuperar al hombre para su propósito. Por eso es que hay una mala interpretación de lo que es la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Pablo habla de esto. Y entonces, para poder ahora, ya que tenemos cierta pauta, para poder comprender y entender, tenemos que entender a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque es en esta carta donde Pablo explica el propósito eterno. Es decir, que aunque Génesis es el principio, pues es el principio del tiempo contable. Es el principio de Dios en la tierra. Efesios y Juan 1:1 es el principio de Dios en lo eterno. Por eso tenemos que entender Efesios capítulo 1 y Juan 1:1. ¿Para qué? Para entender lo que Dios estaba haciendo antes de poner el primer hombre en la tierra. Y desde ahí comenzar a interpretar las intenciones de Dios, la voluntad de Dios, el hacer de Dios y el querer de Dios. Entonces, desde ahí comenzamos a interpretar. Si nos damos cuenta entonces, desde esta perspectiva, que lo que mueve a Dios es su propósito eterno. A Dios lo único que lo mueve es su propósito eterno. Todo lo que Él hace, lo hace. ¿Para qué? Para que esto colabore con el propósito eterno. Todo lo que relata la Biblia tiene un único propósito, de revelar el propósito eterno. Ahora bien, para revelar el propósito eterno, Dios tiene que revelar al Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo es que estaba el propósito eterno. En Él estaba escondido el propósito eterno. Entonces Pablo lo explica de esta manera. Y Pablo, vamos a iniciar en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Pablo está diciendo que el Señor habló bien de nosotros y nos bendijo. Dice con todas bendiciones espirituales. Estas bendiciones espirituales se trata de sabiduría espiritual, conocimiento espiritual, la vida de Dios, la vida en el Espíritu. Tiene que ver con conocimiento de Él. Esa es la bendición. Cuando Pablo habla aquí no está hablando de cosas terrenales, está hablando de cosas que son meramente espirituales. Así que cuando hablamos de bendiciones no pensemos en nada de lo que es terrenal, sino de lo que es espiritual, de lo que es de Dios. Dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces estamos hablando que a un hombre que su propósito era predicarle a los gentiles y su propósito era predicar la gracia de Dios, le está diciendo que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que hay un propósito eterno, es decir, que hay algo que antes de que el hombre existiera Dios había planificado. Y dice, en amor habiendo predestinado para ser adoptado hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Pero en el día Él dice cuál es ese misterio, cuál es esa voluntad, en qué Dios estaba complaciendo. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo está diciendo que Dios se había propuesto en un tiempo señalado, un tiempo específico, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, eso era un misterio.
Ese es un misterio que se había escondido. Se escondió a través de tipo, sombra y figura en el Antiguo Testamento. Y eso estaba escondido. Pero todo eso que era tipo, sombra y figura de Cristo, estaba revelando, queriendo revelar a Cristo. Y a Pablo, por pura gracia, Dios le reveló ese misterio. Dios le reveló la voluntad de él. Y la voluntad de él era que conociera el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que conoce el propósito de Dios queda capturado, queda preso por ese propósito. Y desde entonces comienza a vivir para ese propósito. Y ese propósito era que viviéramos para la alabanza de la gloria de Dios, pero en Jesucristo, que para poder alabar a Dios tenía que ser por medio de la vida de Cristo, por medio a la vida de Él que es impartida en el Espíritu. Porque si queríamos vivir una vida conforme a lo que Dios establecía, tenía que ser por medio a Cristo. Que si queremos vivir una vida en obediencia, es una vida de obediencia que no es producto de nuestro esfuerzo, no es producto de nuestra mente, no es producto de nuestro hacer, es producto de la vida de Él fluyendo en nosotros. Es una obediencia que Dios recibe porque es la obediencia que Él produce. Dios todo lo que recibe tiene que tener la naturaleza de lo que Él produce. Dios es presentado como un sembrador y cuando Él sembra, Él cosecha lo que Él sembró. Por eso, cuando Él sembró su espíritu en nuestro espíritu como una semilla, lo que Él espera es recoger todo lo que pertenece a la vida del Hijo. Aleluya. Es decir, que si hoy podemos tener fe, Dios espera que tengamos la fe del Hijo. Que si hoy podemos obedecer, Dios espera que sea la obediencia del Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios recibe es lo mismo que Él produce. No hay nada que tú puedas producir para Dios para recibirlo. Es decir, lo que Él produce, lo produce Él mismo por medio de su espíritu, por medio de su vida. Entonces el propósito eterno tiene que ver con esto. Tiene que ver con Dios tener hijos en la tierra, engendrados por el Espíritu. Hijos de su propio espíritu. Y en esos hijos formar la imagen del único Hijo, que es Jesucristo. Es decir, que si tú estás en Cristo, tú estás completo. Que si tú estás en Cristo, ya tú estás en el propósito. Lo de ahora en adelante es aprender a caminar y a andar por medio a la vida del Hijo. Es permitir que el Espíritu de Dios forme la imagen del Hijo en ti. Desde ahora en adelante, comienza a interpretar la Biblia viendo al Hijo. Todo lo que tú leas, todo lo que tú puedas leer en las Sagradas Escrituras, tiene que verlo con los lentes del Hijo. Con los lentes del Hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere revelar. Cuando tú veas que está en las Escrituras, cuando tú leas que están sacrificando un cordero, ese cordero es el Hijo. Cuando tú veas que Dios le dijo a Noé, a una arca, esa arca es el Hijo, es el arca de salvación. Cuando tú veas el tabernáculo que ellos adoraban y glorificaban a Dios por la presencia del Espíritu de Dios, ese tabernáculo estaba representando al Hijo. Cuando tú veas que Dios le dijo a Moisés, dile a la roca que te dé de beber, le estaba diciendo, dile a Cristo que te dé agua que salta para vida eterna. ¿Por qué? Porque el único que puede agua que salte para vida eterna es el Hijo. Moisés no entendió que Dios le estaba hablando del Hijo y golpeó al Hijo porque no entendió. Eso mismo te digo a ti, que no golpee al Hijo por no entenderlo. Aleluya. Entiende al Hijo, ve al Hijo en todo lo que tú quieras entender e interpretar de la Sagrada Escritura. Comienza a ver al Hijo. Hazte un experto buscando al Hijo a través de las Sagradas Escrituras. Y te darás cuenta que todo lo que Dios trata es el trato del Hijo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es darse a conocer. Y quien da a conocer a Dios es el Hijo. Por eso Él revela al Hijo, para que tú le conozcas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios fluya libremente y que esta palabra sirva para edificación para tu vida. Bye.